Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro capítulo de este podcast. Ya estaba ansiando llegar a hacer este capítulo. Lo tengo hace un tiempo dando vueltas la idea sobre esto. Y de lo que vamos a hablar hoy, o de lo que quiero hablarte hoy, es sobre algo que se llama el legalismo. Y algo no tan conocido, pero que en la práctica sí se conoce, que se llama antinomianismo. Palabras medio raras y medio pesadas y medio feas, pero espero que puedan entender mi punto. Miren, gente, lo que yo estoy viendo últimamente, y esta es mi opinión, ¿no? Yo siempre les digo que esto no representa ninguna opinión formal de una cierta iglesia y demás. Lo que yo estoy viendo últimamente es que parte de la iglesia cristiana, parte de los cristianos, se están corriendo más para un lado antilegalista, pero más antinomianista. Aunque también siempre hay, y creo que siempre lo hubieron, legalistas como tal. Entonces, hay de todo, hay de todo. Depende de donde estés situado, te puedes encontrar con una cosa y con la otra. Y como vamos a ver hoy, aparentemente ninguna de las dos es perfecta y ninguna de los dos extremos son buenos, ¿no? Y primero quiero hablarte del legalismo. ¿Por qué? Porque se habla mucho, yo le estoy hablando a cristianos, ¿no? Te estoy hablando a vos que sos cristiano y seguramente escuchaste en algún lado. Y apelo a tu memoria que recuerdes esta frase. Escucha. Los cristianos no somos religiosos. El cristianismo no es una religión. Hay que, hay que expulsar lo religioso de nosotros. No, ese que dice que hay que hacer tal cosa o tal otra es un religioso. No, aquella persona que dice que hay que vestirse así es un religioso, es un fariseo, es un legalista. Estas cosas quizás las has escuchado, por lo menos yo sí, en ciertos círculos cristianos, que cualquiera que quiera imponer una regla, ya sea buena o, bueno, mala también, se tiende a decir que es un legalista. Entonces está muy en boga esto para un legalista, un religioso. Entonces es como una visión que la persona que lo dice es perfecta, pero los otros son todos unos religiosos. Como que esa persona nomás busca a Dios de corazón y los otros lo hacen por religión y demás. Y mucho se habla en contra de la palabra religión, que no es el tema de este podcast. Pero haciendo referencia a esa palabra, yo la verdad no lo veo algo malo en sí o una palabra. Ahora, demonizar esa palabra y tachar de legalista por ser de una religión, la verdad que me parece que no suma nada, 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 nada. Y me voy un ratito nomás del tema principal, pero hablando del tema de esta palabra religiosidad, yo tengo un amigo que una vez me preguntó, che, ¿viste que tal persona, cristiano, de estos tipo, tipo Minion que siguen a las corrientes estas, hablando todo moderno y todo, no, yo no soy religioso, la religión no me representa, yo no soy, bueno. Una de estas personas le dijo a mi amigo, no, yo estoy enojado con los religiosos porque los religiosos no sé qué y los religiosos no sé cuánto. Y este amigo mío me decía, pero yo a mis compañeros de clase, cuando me preguntan, ¿sos de una religión o sos de religión cristiana? ¿Qué le digo? No, porque cristianismo no es una religión y te pones a pelear. Y yo lo que le dije es, a mi parecer, yo creo que eh, lo más proactivo para que conozcan al cristianismo es decirles, sí,
pertenezco a tal religión, soy cristiano. Nosotros creemos en Jesús y que Jesús nos salva de nuestra vida de pecado y bueno, y ahí arrancás a hablarles del mensaje de Jesús. Y yo creo que eso es mucho más productivo, mucho más eficiente que decir, no me digas religioso porque la religión es una palabra que infiere, no, la verdad que yo creo que entrar en discusiones de esa, con gente que ni siquiera está en la discusión por una palabra, la verdad que es muy negativo eso, para con las personas, para con la obra de Dios. Entonces, achacarle todo a una palabra, a la religión. No obstante, los cristianos sabemos que sí, seguir a Cristo no es una serie de reglas, sino es algo de corazón, ¿no? Pero eso fuera de cosas. Entonces, lo que pasa con la palabra religioso pasa algo parecido con la palabra legalista, ¿no? Y, y por eso les contaba esto más o menos para entrar en contexto. Miren, la palabra legalista como tal o legalismo no está en la Biblia como tal, pero se infiere para cuestiones de estudiar esta conducta. Básicamente el legalismo dice que hay que seguir ciertas leyes, ciertos mandamientos, ciertos pasos para ser salvos y santificados y, y le prestan más atención a estos pasos o a estas reglas que a lo que hay detrás de las reglas, ¿no? Entonces, una persona legalista es una persona que por el hecho de, por ejemplo, portarse bien bajo sus reglas o bajo las reglas establecidas, quizá, bueno, en la Biblia además, piensa que eso le va a ser merecedor del cielo, de una vida eterna con Dios y demás. Un legalista enfatiza que la responsabilidad está en el ser humano, que el ser humano tiene que cumplir esta regla, esta, y todo el día está afanado y preocupado y su mente está pensando en cuántas reglas está cumpliendo. También un legalista acusa a los otros, acusa en el sentido de, bueno, no está cumpliendo las leyes, tal ley o tal otra ley. En el caso de los cristianos, la palabra de Dios. Entonces, esto no quiere decir que el legalismo esté mal por recordar las leyes de Dios en este caso, sino que lo incorrecto sería creérselas que es mejor que los otros porque cumple las reglas, ¿no? Y acá les tengo algunos puntos, algunas características de lo que es el legalismo. Punto 1. El legalista centra su vida en torno a leyes y no en torno a Dios. En Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Y esto es el grande y primer mandamiento. Y fíjense cómo acá nos dice que amemos a Dios con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón. Y acá no nos está diciendo sigan tal o cual regla. Nos está diciendo que todo nuestro ser mira hacia Dios. Y eso es el gran mandamiento. Sí, obviamente, Dios nos deja su ley, nos deja normas morales y demás que nosotros tenemos que seguir lo mejor posible. Pero lo principal sale de adentro del corazón, para Dios. Entonces, ese es el enfoque quizás que debería ser un enfoque equilibrado y no tan legalista. Pero el legalista sí centra su vida en torno a las leyes y no en torno a Dios. Al legalista le importa más que las reglas sean cumplidas en su vida más que estar ayudando a otro. Se está preocupando en él mismo más que los demás. Eso es algo egoísta, la verdad. Y el legalista, si hace algo de bien, es porque quizás está en alguna de sus leyes que debe cumplir
y lo hace para cumplir su ley. Entonces, no tiene el mismo peso ni la misma significancia que si nace de el amor hacia el otro, ¿no? Y el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es algo clave también. Ver que al legalista necesita cumplir sus reglas y no le importa nada. Punto 3. El legalista enfatiza lo externo. Bueno, y esto hace algo de contra a lo que dice en la Biblia, que Dios mira el corazón, Dios mira lo de adentro. Pero el legalista mira lo de afuera. El legalista mira si fulano se vistió así, si que no hay que hacer tal cosa, que no hay que, no sé, escuchar tal género de música, bueno, esas cosas injustificadas, ¿no? Hay cosas justificadas que está bien, pero bueno, en este caso estamos entrando en el extremo del legalismo, explicando este punto, ¿no? Cuarto punto. El legalismo se enfoca en lo de menor importancia, ¿no? Se fijan en las cosas pequeñas, en las cosas que no tienen la relevancia que ellos le dan, ¿no? Que en realidad no son tan grandes como, como lo que ellos piensan, ¿no? Por ejemplo, algo de esto le pasó a Jesús cuando hacía un milagro en el día de reposo, el día de descanso, que tenían que descansar. Y las personas que se fijaban mucho en la ley, legalistas, decían: no, ¿cómo vas a estar haciendo un milagro el día de reposo? Pero fíjense, y bueno, y también se daba el ejemplo de, bueno, y si se pierde una oveja, se pierde en el día de reposo, no la van a ir a buscar. Y bueno, hay una pequeña parábola del tema de la importancia de que, por más que sea un día de reposo, hacer el bien, hacer algo bueno por alguien. Entonces estos legalistas lo criticaban pero ¿cómo estás sanando a alguien si es día de descansar? O sea, mirá lo que le estaban diciendo. Se fijaban más en las cosas menores, el día de descanso, día de reposo, que en que se estaba haciendo algo de bien. O sea, están poniendo una restricción que no estaba, de algo que no estaba prohibido. En la Biblia en ningún lado dice que cierto día no se puede hacer milagro. ¿Me entienden? Entonces, a eso voy, con lo que digo de que se fija en lo de menor importancia y deja totalmente de lado las cosas de mayor importancia. Se fija mucho en su conocimiento, se fija mucho en lo que él hace. El legalista es así. Entonces, estas personas legalistas también tienden a querer imponer su legalismo sobre otros. Y ahí viene el choque. Y ahí viene el problema. Cuando el legalista quiere que los otros sean tan legalistas como él. Entonces, ahí se presenta el problema. Entonces, es un tema también de creerse justos, ¿no? De creer. Esto relacionado con uno de los primeros capítulos que hice. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo, porfa. Que tiene que ver con el juzgar. ¿Está bien juzgar? Bueno, ahí trata este tema, algo así. Hay juzgar y juzgar. O sea, no es lo mismo. Depende el tipo de situación, depende la reacción y demás. Pero la clave está en no creerse más que el otro, no creerse como si uno fuera un Dios que está condenando y mandando al infierno al otro por ciertas cosas. Dios nos cuide de eso, ¿no? Entonces, como último punto que quiero mencionarles del legalismo, en Lucas 18:11 dice: te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Esta es una persona que se está enorgulleciendo de sí mismo, un legalista, que bajo su propia ley, bajo
bajo cumplir ciertos puntos de la ley, dice, yo soy mejor que los otros. Entonces decía, Dios, te doy gracia porque no soy como los demás. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. O sea, este tipo se creía más. Bueno, y acá en Lucas lo está explicando, en Lucas 18 es esto. Y después había un hombre pobrecito que decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador, y bueno, no me acuerdo qué más decía o qué, pero la actitud del corazón, de la vida de esta persona era muy diferente. Y a Dios le agrada más eso, una persona que reconoce sus falencias y se humilla delante de Dios, a que una persona que dice gracias porque no soy como los demás. Entonces, la verdad, este es algo que no debería pasar con nosotros. Mirar desde arriba y ser así tan hipócrita, ¿no? Espero que no pase, y bueno, si te está pasando, que lo puedas detectar ya mismo, ¿no? Entonces esto del legalista. Ahora quiero hablarles un poco de lo opuesto. ¿Por qué? Porque sí, como les dije hasta ahora, los puntos del legalismo, el legalismo puede ser muy nocivo, puede ser muy malo, eh, que hayan iglesias muy legalistas, personas muy legalistas. La verdad es un extremo muy malo, porque no se enfoca en Dios, sino en las reglas, ¿no? Pero, no hay que quedarse con eso, no hay que decir, no, con esto ya está, yo me quedo con esto y suficiente. Entonces los legalistas son todos unos religiosos, son todos malos, está mal seguir la ley y bueno, si uno sigue por esa lógica, llega a la conclusión de que no hay que respetar la ley de Dios. Pero tampoco es para eso. La verdad que, y eso es lo que viene a explicar el punto del antinomianismo. El antinomianismo es un relativismo total, antiley, contra la ley. Por eso antinomia, está contra la ley. Entonces, el antinomianismo dice que lo único que importa es el amor, paz y amor. Cuando Jesús mismo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y un montón de veces en la Biblia se explica. Un ejemplo nomás le digo. Romanos 6 dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, básicamente dice que había gente que decía, pero ¿y si Dios nos salvó del pecado? Si Dios nos ama por más que pequemos y demás. Pequemos, mandémosle, pequemos. Y nada que ver. Y acá viene la Biblia a decir, no, paren un cacho. Importan los mandamientos de Dios. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, no se puede ir para ese lado. No se puede tampoco decir, esto es un relativismo total y listo. Entonces, uno de los puntos que tengo del antinomianismo dice, la persona que vive sin ley centra su vida en torno a sí misma y al pecado, no en torno a Dios y los demás. Esto es clave porque acá este punto dice que la persona vive sin ley ninguna. O sea, pasás del legalismo, que lo único que te importa es la ley, a no importarte ninguna ley, ni siquiera la ley de Dios. Entonces, ellos son su propia religión, su propia ley. Está todo relativo a lo que piensen ellos, a lo que les parezca amor y a lo que no les parezca amor, ¿no? El antinomianismo, segundo punto, dice que convierte la gracia de Dios en licencia para pecar. Y esto pasa, cuando se llega a un extremo, pasa esto, que dice, bueno, sí, pequemos, total.
Dios nos ama y la gracia de Dios nos alcanza. Y la verdad no es así. Como si supiéramos el futuro y supiéramos que nosotros somos salvos así, entonces hagamos lo que queramos, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la perdición o no de la salvación. Tiene que ver con, como se diría vulgarmente, que agarran, te dan la mano y le agarran el codo. Bueno, eso sería, pero haciéndoselo a Dios. Dios nos da un poco de amor y nosotros decimos, Dios es amor, hagamos lo que sea. Entonces, esto es algo malo y nocivo también para la iglesia. Porque el antinomianismo lleva a pensar de que no se necesita, no se necesita santidad, no se necesita eh, resguardarse, digamos, del pecado. No se necesita buscar refugio en Dios, porque si no necesitamos de cumplir ninguna regla, según los antinomianos, ¿no? Entonces menosprecian lo que es la verdadera ley de Dios. Menosprecian absolutamente. Y al final de todo, lo que terminan haciendo es deshonrando a Dios. Y llegan hasta puntos de blasfemar la propia ley de Dios. Entonces, dicho esto y diciendo qué es una cosa y qué es la otra, la verdad considero que las dos están mal. Los legalistas que solo se fijaban en la ley, en el caso de Jesús que lo atacaban siempre con la ley de Moisés, y Jesús acá, cada vez que le decían eso a Jesús, es como que les decía, parafraseándonos, ¿no se dan cuenta ustedes? ¿No se dan cuenta ustedes de que eso no es así como lo están tomando ustedes? No es que hay que agarrar el día de reposo y no ayudar a nadie, por ejemplo. Entonces, dándole otro sentido. Jesús mismo, la Biblia dice que no vino para eliminar esa ley, sino para cumplirla. Y la cumplió Jesús mismo. Entonces, que no venga un antinomiano a decir, no, pero ¿y si Jesús ya eliminó toda la ley? No. La Biblia misma dice que Jesús no eliminó la ley. Viene para cumplirla. Y el legalista que te diga también, tenés que cumplir absolutamente toda la ley porque si no, no vas a ver a Dios. Bueno, esa persona también está mal. Porque Dios es el único que sabe quién va a llegar ante Dios y quién no. Dios conoce quién es salvo y quién no. Entonces, ambos puntos están mal. Y lo que yo creo que es correcto no es ni uno ni lo otro. Tampoco es correcto un equilibrio intermedio, porque un poco legalista en algunas cosas y un poco antinomiano en otras tampoco sería correcto. La visión que hay que tener es totalmente diferente. Está en otra dimensión de pensamiento. Si lo vemos a esto como dos dimensiones, legalismo, antinomianismo, no, esto es una tercera dimensión que no tiene que ver ni con una ni con la otra. Una dimensión que tome en cuenta el profundo y gran amor de Dios, que por más que nosotros pecamos, Dios nos acepta y nos limpia y nos santifica, pero también quienes reconocen que necesitan de esa santificación de Dios y que sin la ayuda de Dios no llegamos a ningún lado. Quien reconoce que la ley de Dios, si tuviéramos que cumplirla, nadie la cumpliría. Nadie la podría cumplir. Ni un judío, ni nadie. O sea, nadie podría. Porque si hablamos de la ley de Dios como la Biblia en sí, y no como una parte, sino como toda la Biblia, vemos que el pecado no está solo en hacer un acto. Entonces, una persona puede no haber hecho actos pecaminosos en toda su vida, pero en su mente haber cometido un pecado, un mal pensamiento, un mal deseo. Entonces, todos pecamos. ¿No? Como dice la Biblia, todos. Entonces, tiene que haber una solución para eso. Esa solución está en Cristo Jesús, pero no está en cumplir un montón de reglas, tampoco está en tirando esa regla por la ventana y no respetándola.
Entonces, la dimensión que hay que fijarse es una dimensión diferente. Racionalizar las cosas, pensar las cosas, no creerse ni de un lado ni del otro. Y cuidado con eso de creerse más que los demás y todo eso, ¿no? Llegar a un, no un equilibrio, como les digo, sino a esa otra dimensión de pensamiento, que es el pensamiento que Dios quiere que tengamos, que está en la palabra de Dios y que es, no es para tratarlo en este capítulo en sí, pero quería dejarles eso, que quede claro que es una cosa, que es la otra. No quedemos de una vereda, tampoco quedemos peleándonos de la otra vereda, y así. Así que bueno, hasta acá llegamos este capítulo. La verdad me gusta hablar de estos conceptos, me gusta traer un poco de claridad a estos conceptos, a estas palabras con la ayuda de Dios y lo que Dios nos dejó en la Biblia. Y bueno, haciéndolo un poco amena, un poco así como lo charlamos siempre. Así que muchas gracias por estar ahí. Nos vemos, nos escuchamos en un próximo capítulo de En Perspectiva. Chao.